Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. Y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. También Salomón consagró la parte central del atrio, que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho, no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días, y con todo Israel una gran congregación, desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto. Al octavo día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días, y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa, que es tan excelsa, será espanto a todo el que pasare y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron, por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Leímos hasta el versículo 22, es decir, todo el capítulo 7 del segundo libro de Crónicas. Solo tiene 22 versículos,
Pero aquí aparece un versículo que es muy famoso y que muchas personas se saben de memoria, el versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Sí. Ese gusta mucho, ¿no? Gusta mucho, pero curiosamente es un paquete. Es necesario leer el 13, es necesario leer el 15 y el 16. Son un solo paquete. Vamos a considerar qué dice el 15. Después del 14, al final, la parte final del 14 dice: entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa es la parte final del 14. El 15, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Y el 16, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre. Bonito, ¿no? Casi nadie conoce el 15 y el 16, pero se deberían leer unidos, porque las personas quieren como bendición. Pero el 14 solito, así pareciera que dijera, solo bendición, si no se hiciere nada, si no se hiciere nada más. Al final de este capítulo podemos ver exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque aquí lo está dejando en las manos del ser humano. Al final, ¿qué dice el último versículo? El versículo 22. Que no vayan en pos de dioses. Vamos a leerlo textualmente. Dice: y se responderá por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron. Esto que está diciendo acá, no sé si se acuerden en qué otra época pasó. Hubo una época en la cual ya el pueblo de Israel había hecho esto, que se fue en pos de otros dioses. El corazón del ser humano está inclinado hacia dioses. En Éxodo 32, nosotros habíamos leído hace como 15 días, leímos Éxodo 32, ¿no? Porque ahí aparece cuando Moisés bajaba. Moisés bajaba con las tablas e iba con Josué. No sé si se acuerdan de esa parte, iba con Josué. Y entonces Josué oyó como alarido de peleas y de guerreros. Pero Moisés dijo: yo no oigo, no es sonido de guerra, no es así. Yo lo que oigo es cantar. Yo lo que oigo es como voces de que están cantando. Y cuando llegó abajo con las dos tablas, vio que todo el pueblo estaba danzando, estaban bailando, estaban haciendo fiesta. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Rompió las tablas. No porque estaban haciendo fiesta, no, porque en otras ocasiones habían hecho fiesta, sino por lo que estaban haciendo en esa fiesta. Ellos se habían hecho un becerro. Vamos a mirar ese capítulo nuevamente, ya que aquí se nombra en este último versículo cómo el ser humano, cuando se hace dioses. El ser humano piensa únicamente cuando se hace una estatua, pero no es así. Vamos a mirar más exactamente el versículo 1 y el versículo 4. Éxodo 32, versículo 1, versículo 4. ¿Qué dice Éxodo 32, el versículo 1? Ahí habla de una advertencia que se había dado y que fue rota en ese mismo capítulo 32. Capítulo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Bueno, ¿quién fue el que los sacó de la tierra de Egipto? Aquí ellos están diciendo que este varón, Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ahora, ellos están diciendo que fue Moisés el que los sacó de la tierra de Egipto. Ya alguien contestó: fue Dios. El que los sacó de la tierra de Egipto fue Dios. Pero en el corazón de ellos, ¿qué estaba? En el corazón, así, la Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo que ellos dijeron acá, podemos ver cómo ellos tenían quién les había sacado de Egipto. Para ellos, en su corazón, el que los había sacado de Egipto era Moisés. Ellos podían ver a Dios, ¿no? El ser humano en modo natural. Esto pareciera que estuviera hablando de otras personas. Uy, tan terribles ellos. No. Acuérdense, cuando una persona está escrita en el libro de la vida, es porque esa persona, las maldades que aparecen aquí en la Biblia, aparecen muchas maldades, ¿no? Esas maldades no son de ellos. Y las cosas buenas, las únicas cosas buenas que aparecen aquí son de Dios. Cuando miramos la Biblia, las cosas buenas que aparecen, Dios las hizo.
¿Quién sacó al pueblo de Egipto? ¿Fue Dios? Ah, ¿fue Moisés? No, sí. Ninguno hay bueno. No hay ni un solo hombre que sea bueno. Lo dijo Jesús. Jesús dijo, ninguno hay bueno. Si ninguno hay bueno, sacar a todo el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, eso es muy bueno, ¿no? Lo bueno, ¿quién lo hace? Dios. ¿Sí? ¿Quién fue el que hizo ese acto de sacar al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud? Dios. Pero el pueblo que está diciendo, ese varón, Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Por qué dice así? Fue Dios el que los sacó. ¿Ellos qué están viendo? Para poder decir, fue Moisés, ellos están apoyándose en su vista. Ellos no habían tenido contacto directo con Dios, sino a través del siervo de Dios. A través de Moisés, ellos recibían la palabra de Dios. Pero, a pesar de que la recibían y veían, ellos vieron la gloria de Dios. El calzado de ellos no se envejeció, ni la vestidura de ellos. Durante 40 años estuvieron en el desierto. Hay personas que en esta época compran marcas famosas. No doy nombres para no darle fama a marcas famosas. Hay gente que compra marcas famosas, pero la palabra que nos muestra. El calzado que ellos tenían en el desierto no se envejeció. La ropa que ellos tenían no se envejeció. Ahora, ¿la hicieron en un mismo lugar? No. Cada quien hacía su calzado, cada quien hizo su vestido. Pero el vestido, marca personal, no se envejeció ni el calzado. ¿Por qué no se envejeció? Porque es Dios. ¿Quién hizo que no se envejeciera? Dios. Jesús les dijo a los discípulos cómo ellos no se podían dar cuenta de la obra que Dios había hecho. No sé si se acuerdan cuando Jesús les dijo, ¿qué hay? Entonces le trajeron así panes, pececillos, pero muy poco, ¿no? Se podía coger en la mano. Así se podía coger en la mano a estos pececillos, a estos panes. Se podían coger así ya. No necesitaba de un canasto, solo con las manos. Y con eso, así, en una canasta, con eso repartieron y le dieron a 5,000 varones entre 20 y 60 años. Ahí habían más. Ahí habían niños, habían mujeres, habían ancianos. Todos. Calculamos que fueron unos 20,000. Contados los varones de 20 a 60, los preparados para la guerra, habían 5,000. ¿Sí? De esos que fueron alimentados con lo que cabía en las manos, algo que cabía, panes y pececillos que cabían en las manos. Pero Jesús les dijo, ¿ustedes no se dan cuenta cuántas cestas recogieron? Ellos recogieron muchas, o sea, fueron con una canasta que tenía así poquito, pero la gente sacaba y ahí había, sacaba y ahí había, sacaba y había. Cuando ellos recogieron las sobras, recogieron 12 cestas, no sé si se acuerdan, así imagínense. Y Jesús les dijo, ¿ustedes no se acuerdan? Todas las cestas que recogieron de sobras. Y esas cestas eran de sobras. Ellos podían ver la obra de Dios. El ser humano en modo natural no puede ver la obra de Dios. No sé si se han dado cuenta el video que subimos ayer. No hemos querido subir el video de hoy porque queríamos hablar del video de ayer. Si ustedes miran los comentarios, hay algo que impacta, hay algo que sorprende. Este punto de vista que tenían los israelitas es el punto de vista que tiene el ser humano en modo natural. Cuando ustedes miran los comentarios, las personas, ¿qué es lo que se fijan? Jesús, cuando transmitió al paralítico que le llevaron, Jesús, ¿qué le dijo al paralítico? Hago esta pregunta, vamos a ver quién conoce. ¿Quién tiene conocimiento bíblico? Jesús hizo esta pregunta. Yo les hago esta pregunta. Jesús primero lo sanó al paralítico o primero le perdonó sus pecados. ¿Cuál de las dos cosas hizo primero? O lo sanó y luego le perdonó los pecados, o le perdonó los pecados y luego lo sanó. ¿Cuál de las dos cosas fue primero? Tus pecados te son perdonados. Perdonado, perdonó los pecados. La frase completa, perdón de pecados. Esa frase no se puede separar. La sola palabra perdón, no usen la sola palabra perdón. Perdonó los pecados, perdonó sus pecados. El mundo usa solamente la palabra perdón. El mundo así se expresa rápidamente, perdonó. Pero el justo, ¿cómo se expresa? Hay una palabra que el justo no puede omitir. Perdonó sus pecados.
¿Por qué el justo no puede omitir esa palabra? Esa palabra pecados, el justo la nombra constantemente. El impío no la nombra. El impío dice, Jesús me salvó, Jesús me justificó, Jesús me limpió, me lavó, hizo. Pero uno termina de escuchar a esa persona. Una pregunta, ¿tú eres pecador? Claro, todos somos pecadores, porque ¿qué palabra no nombran? Pecado, ¿sí? Cada que tengan la oportunidad, nombren la palabra pecado, ¿sí? Si son justos, no omitan, no hagan como el mundo. ¿El mundo qué hace? El mundo se hace dioses. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron a Aarón? Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Así dice el versículo 1 de Éxodo 32, ¿no? Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este varón Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Qué le están diciendo? Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Ahora, ¿por qué ellos dicen haznos dioses? Ahora, hago esta pregunta. ¿Por qué dijeron haznos dioses? ¿Por qué le dijeron así? Haznos dioses. Otra pregunta. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué ven ustedes en el corazón de una persona que se expresa así? Haznos dioses. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué hay en el corazón de alguien que dice, haznos dioses que vayan delante de nosotros? Maldad, su punto de vista, pensamiento. No hay Dios. Piensen profundamente. ¿Qué cosa hay en el corazón de alguien que dice, haznos dioses que vayan delante de nosotros? Obras, vista, necesita muchos dioses para creer. Depender de alguien, idolatría. Se acercó más, por ese lado se acercó más. No tienen a Dios en el corazón, desobediencia. Pero es que mire cómo dicen, haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿A quién le están pidiendo que haga dioses? A Aarón. Querían tener muchos, el corazón es engañoso. Piensen un poquito en esa frase, el corazón. ¿Qué hay en el corazón de una persona que dice estatuas? Estatuas. Si le están diciendo a un ser humano, y mire a quién le están diciendo que haga dioses, le están diciendo a otro ser humano igual a ellos. A otro ser humano que es igual a ellos, ¿qué le están diciendo? Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Haznos dioses. Están esperando estatuas, están esperando algo que puedan ver. Si no, no le pedirían a un ser humano. Ahora, no tiene sentido que alguien le pida a otro ser humano, ay, ¿me hace un favor? ¿Le puedo pedir un favor? ¿Me puede hacer un dios? ¿Usted qué hace acá? No, yo trabajo aquí el yeso. Un ejemplo, va uno con una persona que trabaja el yeso. Ay, ¿le puedo pedir un favor? ¿Usted me puede hacer un dios? ¿Un ser humano puede hacer un dios? O sea, ¿tiene sentido que un ser humano pueda hacer un dios? Cuando le están pidiendo a otro ser humano que les haga un dios, le están pidiendo a un ser humano que les haga una estatua. Porque le están diciendo a un ser humano, ustedes van a la tienda a comprar, no sé, donde compran la leche, los huevos, y le dicen al señor de la tienda, ay, disculpe, ¿usted tiene un dios que me venda? O sea, si ustedes le piden a otro ser humano un dios, ¿ustedes qué le están pidiendo? Una estatua. Un cuadro, algo que puedan ver con sus ojos, algo que puedan coger con sus manos. Porque a otro ser humano, ¿qué es lo que se le pide? A otro ser humano no se le puede pedir. ¿Cómo se le va a pedir que haga Dios? ¿Sí? No le están pidiendo, vuelva otra vez, como últimamente vieron sobre el libro de Job, ¿cierto? Job, ¿qué le tuvo que decir Dios a Job para que Job se quedara callado? ¿Qué le dijo? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba así el universo? Cuando Dios estaba fundando el planeta. Cuando Dios fundó el planeta, cuando le dio la forma al planeta, cuando le trazó sus medidas. ¿Dónde estabas tú? No sé si se acuerdan. ¿Qué dijo Job? O sea, Job por primera vez se puso a pensar. O sea, ¿qué es el hombre para compararse o medirse al lado de Dios? No tiene ni comparación. Pero Job era tan bueno en su corazón que ¿qué le estaba diciendo? O sea, él hablaba con Dios y dice, se justificaba.
Ustedes vieron, en ese estudio vieron los tres amigos de Job y vieron a Eliud, ¿sí? Y vieron el arrepentimiento verdadero. Cuando llega en Génesis, en Job capítulo 42. Entonces todo eso, ese estudio es muy bonito, ese estudio es muy bonito. Pero el corazón del ser humano era igual, el corazón de ellos es igual al corazón de Job. El corazón de ellos es igual al corazón de todos nosotros. Todo ser humano cree lo que le consta. Quienes están acá y han podido recibir la salvación, es misericordia de Dios. Porque el ser humano, ¿a qué llama a Dios? A algo que puede ver. Aunque obviamente dicen que no, si ustedes van a las religiones que tienen estatuas y las personas se arrodillan delante de las estatuas y les piden favores a una estatua, le piden milagros. Ay, estatua de San Jacinto. Y le pido por mi mamita que está enferma para que salga de la clínica y salga sin ningún problema, sánala. ¿Sabe qué escribieron las personas en los comentarios del último video que hemos subido? Mírenlo, se van a sorprender. Lo que escriben es, lo más importante es la salud. Así escriben. Si ustedes van y miran, se sorprenden. Eso es lo que escriben. Lo más importante es la salud. Eso es lo que mira el ser humano en modo natural. Jesús, cuando fue donde el paralítico, le dijo, tus pecados te son perdonados. Así le dijo, ¿no? Y ahorita lo preguntamos, y la mayoría lo sabe. Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y ya Jesús se iba. Pero como ellos cavilaban en sus corazones, y Jesús sabía lo que ellos estaban cavilando, Jesús les dijo, ¿qué es más fácil? Y hago esta pregunta. Vamos a hacer la pregunta que Jesús les hizo. La pregunta del millón. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? Levántate, toma tu lecho y anda, o tus pecados te son perdonados. ¿Qué es más fácil? ¿Cuál de estas dos cosas es más fácil? Decirle a un paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, o decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál de esas dos cosas es más fácil? Pregunta. Pregunta. Esa pregunta la hizo Jesús. Tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados. Las dos, ninguna. Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Eso es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, que decirle levántate, levántate. Ya alguien dijo levántate, tus pecados te son perdonados. La balanza sigue inclinada hacia, camina, ya la balanza se está enderezando. Que se creyera que sus pecados te son perdonados. Lo difícil es que creyera que sus pecados le son perdonados. Bueno, imagínense ustedes, vamos a poner para que les quede claro, ¿sí? Imagínense que ustedes están al frente de un paralítico y ustedes van a decir una de dos frases. Imaginen la escena. Ustedes están al frente de un paralítico y ustedes le van a decir una de dos frases. Ustedes le van a decir, y hay mucha gente mirando ahí alrededor, ¿sí? Mucha gente. Y lo que ustedes digan, ojo con lo que ustedes digan porque la gente está de testigo. Entonces o le van a decir, tus pecados te son perdonados, o le van a decir, levántate, toma tu lecho y anda. Imagínense la escena. ¿Cuál de las dos cosas es más fácil decir? ¿Cuál de las dos? Hay una sola de esas dos es fácil y la otra es muy difícil que ustedes la digan. ¿Cuál de esas dos es fácil? Decirle tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu lecho y anda. Hay muchos testigos. Es más fácil decirle levántate. Entonces ustedes están ahí ante el paralítico y están todos sus vecinos. Están todos sus vecinos ahí. Y ustedes ven al paralítico y le dicen, levántate, toma tu lecho y anda. La palabra de ustedes tiene poder. El paralítico se va a levantar y va a andar. Ahí el paralítico se levanta y anda, ¿sí? Porque ustedes dijeron, levántate, toma tu lecho y anda. Él se va a levantar y va a andar. Hay testigos, ¿no? No. Sí. Hay un tirijale. Imagínense la escena. Ustedes delante de sus vecinos, delante de todos los testigos, ustedes le van a decir, o tus pecados te son perdonados, o le van a decir, levántate, toma tu lecho y anda. Si ustedes le dicen, levántate, toma tu lecho y anda, ¿qué tiene que hacer el paralítico? Tiene que levantarse. Tiene que levantarse, ¿sí? Es más fácil decir, tus pecados te son perdonados. Jesús por eso hizo la pregunta. Si ustedes se imaginan la escena, se darán cuenta qué cosa es más fácil decir. Ustedes le pueden decir, tus pecados te son perdonados. ¿Es algo que se ve? No se ve. O sea, ustedes pueden ver si le fueron perdonados, no lo pueden ver, no es visible. O sea, ustedes lo pueden decir. Es fácil decirlo, tus pecados te son perdonados. Pero si usted le dice a ese paralítico, levántese, tome su lecho y vete a tu casa, dígale esa frase y hay gente mirando y el paralítico no se levanta. Y ustedes le dicen esa frase y el paralítico sigue ahí acostado.
¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados. Eso no se ve, eso no se ve. No es visible, eso es por fe. Si tus pecados te son perdonados, por fe. Ustedes lo dicen, bueno, ya, fueron perdonados. Bueno, sí, porque ahí dijo, acaba de decir esa persona, bueno. Pero que esa persona no diga eso, sino diga, levántate, toma tu lecho y anda. Y no se levante el paralítico. Y no se levante, se quede ahí acostado. Siga ahí acostado. ¿Sí? Es más fácil decirle, tus pecados te son perdonados. Por eso, Jesús, ¿qué le había dicho al paralítico? Para que Jesús les hiciera esa pregunta, Jesús ya le había dicho al paralítico, tus pecados te son perdonados. Jesús ya había dicho esa frase, ¿no? Ya Jesús la había dicho. Pero como ellos cavilaban, entonces Jesús les dice, ¿qué es más fácil? Entonces, para que ellos vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, ahí es cuando le dice, mas a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y él se levantó y andó. O sea, Jesús les está diciendo, es más fácil decir tus pecados te son perdonados. Es muy difícil decir, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Quién va a hacer eso? Pero para que ellos vean que esto realmente le ha sido dado potestad al Hijo del Hombre, entonces, ¿qué dijo Jesús? A ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. O sea, lo más difícil, si esto es fácil, ahora Jesús le dice lo más difícil, ¿sí? Pero Jesús no lo sanó primero, porque la intención de Jesús no era sanarlo. La intención de Jesús no era que él caminara, no. Hay gente que de pronto ante esto se escandaliza. Uy, ¿cómo así que la intención de Jesús no era sanarlo? Presten atención a lo que vamos a graficar. Aquí tengo un borrador. vamos a usar, no sé si se acuerdan, lo último que graficamos acá, aquí está. Miren lo último, porque ya lo vamos a borrar. Entonces, aquí se va a borrar esto. Eso fue hace como 2 meses no usábamos este tablero, ¿no? Para que esté así, hace como mes y medio no lo usamos, no, como mes y medio. Sí, creo que fue en noviembre que tocamos este tema. Pero ahora vamos a hacer una gráfica. Aquí tengo el marcador. Entonces, ¿por qué la intención de Jesús no era sanarlo? Esa no era la intención. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a explicar. Ustedes saben matemáticamente una recta qué es. Una recta es una sucesión de puntos. Entonces, si dibujo acá así un punto, otro 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 punto, empieza a salir como una recta. Entonces, cuando yo dibujo una recta, realmente dibujé una sucesión de puntos, un punto detrás de otro punto, detrás de otro punto. Esa es la definición matemática de una recta, una sucesión de puntos. Esa es una recta. Entonces, imagine que esta sucesión viene así indefinidamente, hagámosle así una flechita. Eso significa sigue, sino que el tablero ya no nos da más, pero continúa, ¿no? Entonces, el primer puntito lo voy a encerrar en un círculo. El primer puntito es este. Lo encerré en un círculo. Ahí encerré el primer punto. Sí, no, usted no lo alcanza a ver pero ahí está un puntito. Ahora, ese puntito, si lo comparamos con la vida del ser humano, la Biblia, ¿qué dice de la vida del ser humano? ¿Cómo es? Como niebla. Es algo muy efímero. Es algo que dura muy poco. Para nosotros, es mucho 90 años. Nosotros pensamos, tal persona ya superó los 90. Hoy vi una TikToker que tiene 93 años. Y cada video que ella sube lo ven millones de personas. Porque que una persona en esta época logre superar los 90 años es algo de admirar. Y cuando la persona logra superar los 100, sale en el noticiero. Hay muchos por ahí que hablan, ay, mi tío, mi primo, así superó los 100. Eso te dijeron a ti. A ti te consta, tuviste la cédula de tu primo. No la vi. Pero es que mi mamá me dijo, mi abuelita me dijo, que mi tatarabuelo, te dijeron. ¿Tú crees en eso? Cuando una persona supera los 100 años, sale en el noticiero. Sale en el noticiero. Porque es muy raro que eso llegue a suceder. Ahora, lo que estoy diciendo es por fe. Lo estoy diciendo para que ustedes consideren lo que es verdaderamente valioso. Espero que ustedes piensen, ¿sí? ¿Qué es lo verdaderamente valioso? Si una persona llegara a 90 años, este puntito es 90 años, la vida de una persona que vivió mucho, vivió 90 años. Entonces, si vivió 90 años, ese es un punto, ¿no? Un puntito. Ahora, aquí hay otro punto, otro punto, otro punto, otro punto. ¿Esta recta qué es? La eternidad. Ese punto, 90 años, no es nada cuando lo comparamos con la eternidad. El mundo espiritual es la eternidad. El mundo espiritual es la eternidad. El ser humano, ¿dónde tiene su vista? En las cosas de los hombres. ¿Qué es tener la vista en las cosas de los hombres?
en ese puntito. Eso es tener la vista en las cosas de los hombres. Pero ¿qué es tener la vista en las cosas de Dios? Como el apóstol Pablo. Si ustedes leen las epístolas paulinas, hay un ser humano que alcanzó a tener la vista en el mundo espiritual. Miren cómo se expresa, miren lo que él dice. Es difícil de comprender para muchas personas el lenguaje que usa el apóstol Pablo. Y más, las palabras que él usa son difíciles de recibir porque él habla la fe. Entonces, el apóstol Pablo, donde tenía su mirada, acá, aunque él estaba todavía, cuando él escribió las epístolas, él estaba dentro de ese puntito. Él estaba dentro de ese puntito todavía. Pero él, ¿a dónde iba? A la eternidad. En ese puntito él no malgastó su tiempo. Él usó todo su tiempo. Todo el tiempo que estuvo en ese puntito lo usó para transmitir el evangelio. No hay ningún otro apóstol que haya transmitido el evangelio más que el apóstol Pablo. Nadie llegó tan lejos con el evangelio como el apóstol Pablo. De los 27 libros que conforman el Nuevo Testamento, 13 son epístolas paulinas. Realmente, una que conocen como Hebreos, epístola general, también del apóstol Pablo. Si ustedes miran en la reseña y dice es incierto. Los historiadores dicen es incierto. No se sabe quién escribió la epístola de Hebreos. Pero cuando ustedes leen el último, el capítulo 13, Hebreos tiene 13 capítulos. Cuando ustedes leen el último y ven cómo se despide, ustedes ven, ¡ay, es el apóstol Pablo! Sí, los historiadores no saben quién escribió Hebreos. Y ellos dicen es incierto. Pero tú lees la Biblia y te das cuenta, lo escribió Pablo. Entonces, los historiadores solo conocen 13 epístolas del apóstol Pablo. Pero nosotros mirando la Biblia hay 14. Sí, una que consideran epístola general también es del apóstol Pablo. Entonces realmente son 14. Ahora, 14 de 27 es más de la mitad. 27 son los libros que conforman el Nuevo Testamento. 14 son más de la mitad. La mitad exacta de 27 es 13.5 y el apóstol Pablo escribió 14. Por lo que acabamos de decir. Pues según lo que dicen los historiadores, solo escribió 13. Y Hebreos no se sabe. Pero si ustedes leen Hebreos, ya se sabe. Sí, los historiadores no han podido ver lo que está escrito ahí en Hebreos, en el último capítulo de Hebreos. Entonces, fueron 14 epístolas. 14 libros del Nuevo Testamento los escribió el apóstol Pablo. ¿Quién pudo compartir más que él? ¿Quién fue instrumento más usado? El apóstol Pablo dijo, entre los pecadores, yo en la fila. ¿Dónde estaba? Él era el primero. Entre los pecadores, él era el primero. Cuando él descubrió su maldad, él se dio cuenta, todo lo que él mostraba era una hipocresía. Cuando él mostraba, yo soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, intachable. O sea, tenía una hoja de vida impecable. Pero él, botando su hoja de vida, viendo lo que él verdaderamente era, yo soy una porquería. Por eso es que lo pudo usar Dios. Todos a una nos hicimos inútiles, pero el ser humano no sabe eso. ¿Qué es más importante, ese punto o la eternidad? Es más importante la eternidad. Jesús no venía para que esa persona en ese punto viviera, 5 o 10 años más, para que ese paralítico se parara y viviera 5 o 10 años más caminando. Ese es el estándar del ser humano. El ser humano mira, ojalá que ese paralítico camine. No, ojalá que ese paralítico reciba la salvación. Ojalá que reciba el perdón de pecados. Ojalá que llegue a ser bienaventurado. La Biblia dice quién es bienaventurado. ¿Quién es bienaventurado? Aquel a quien Dios no inculpa de pecado. ¿Y por qué dice que es bienaventurado? Bienaventurado es algo que muy pocos logran alcanzar. Cuando dice bienaventurado aquel a quien Dios no inculpa de pecado, se está refiriendo bienaventurado el que logra salir de la condición natural de todo ser humano. Todo ser humano, ¿cuál es la condición natural que tiene? Estar destituido de la gloria de Dios. Para que una persona estuviera destituida de la gloria de Dios, ¿qué necesitó? Únicamente necesitó ser engendrado. Ni siquiera fue voluntad de él ser engendrado. Su papá y su mamá tuvieron relaciones y lo engendraron. En ese momento en que se convirtió en un ser destituido de la gloria de Dios. Eso es bíblico lo que estoy diciendo. Según las religiones no, porque las religiones miran lo que está delante de sus ojos. ¿Qué vieron las personas que estaban en Éxodo 32? Ellos ¿cómo veían? Haznos dioses. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Cómo así que a un hombre le están pidiendo que le haga dioses? Le están pidiendo haznos una estatua. ¿Dónde tiene el ser humano la vista? En lo que ve. Por eso fácilmente desecharon todo lo que Dios les había dicho. Ese es Éxodo 32.
Cuando nosotros miramos el versículo 4, leamos el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Dice, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Quién estaba acolitándoles todo eso? Aarón. Aarón. Era entre los hombres el más grande, el representante. Después de Moisés seguía Aarón. Pero él también ya 100% guiándose por su vista. ¿Qué sintió? Sintió temor. Ay, ahora, alguien que vaya delante de nosotros. Un Dios que vaya delante de nosotros. Hazlo, Aarón, haznos un Dios. Insensatez. El ser humano no se da cuenta, pero vive en la insensatez. ¿Puede ver la obra de Dios? No puede ver la obra de Dios. ¿Se da cuenta del trabajo de Dios? No se puede dar cuenta del trabajo de Dios. Porque ¿dónde tiene la mira? En las cosas de los hombres. Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Y por qué lo llamó Satanás? Porque no tienes la mira, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué es poner la mira en las cosas de Dios? En esa recta. Aquí les mostré una tabla con una recta, ¿no? Esa recta de la eternidad. Cuando alguien tiene la mira en las cosas de los hombres, ¿tiene alguna enfermedad? Ay, Dios, quíteme esta enfermedad. El apóstol Pablo había pedido a Dios, había rogado 3 veces. Por favor, quite. Y Dios, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios no tiene interés en que tú, no sé, si estás en una situación de salud inferior a la de algún familiar tuyo, Dios no está interesado en quitarte eso para que tú vivas tu vida, realmente tu vida, como el rico, para que tú vivas tu vida como tú quieras. No. Ahora, ay, yo prometo, le prometo a Dios que yo voy. El ser humano es mentira. Todo ser humano es mentiroso. Si tú tienes más tiempo, si eres salvo, puedes anunciar el Evangelio. Nadie más que un salvo puede anunciar el Evangelio. Pero si tú no tienes el Evangelio y ahorita te parece raro lo que estás escuchando y vas a escuchar unos días y vas a dejar de escuchar, vas a vivir igual que el resto de las personas, solamente para acumular y acumular y acumular cosas. Y cuando llegue el momento de irse, ay, Dios mío, ¿quién me diera el poder ser libre del pecado? Aquí tuviste la oportunidad, aquí lo escuchaste. Y algún día te vas a acordar, si te alejas de acá, sin haber recibido el perdón de pecados, aquí te estábamos explicando cómo recibir el perdón de pecados. Porque el perdón de pecados no se recibe porque tú te esfuerces, porque tú te propongas o cuando tú quieras. No, no. Tu voluntad no es nada. Igual que Job, date cuenta, tú no eres nada. Él cómo se vio. Él se dio cuenta que era ceniza, que era polvo. Lo dijo Pedro Wilches estos días. Si quieren vuelvan y escuchen las prédicas. ¿Qué es el ser humano? Polvo. ¿Qué es el polvo? Lo que se desecha, no sirve para nada. ¿Qué es la ceniza? Cuando algo se quema y ya no sirve para nada, ¿en qué queda convertido ese carbón o esa madera? Quedó convertida en ceniza. Significa, no es nada. Eso es el ser humano. O memorícense Salmo 62:9. Pesando Dios a todos los hombres en balanza, halló que son menos que nada. Eso somos nosotros. Aunque ustedes me ven hablando y me ven con una camiseta muy bonita. Esta camiseta me la regalaron. En el campamento de invierno me la regalaron. American Fighters, guerreros y guerreras de Dios. Pero yo no soy nada. A pesar de que ustedes me ven así, parece que fuera algo. No. Solamente tenemos un lenguaje. Es como si fuéramos 2 hormiguitas comunicándonos. Pero no somos nada. El ser humano no es nada. Sin Dios no somos nada. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? La persona que logra el entendimiento que alcanzó Job. Job se alcanzó a dar cuenta que él no era nada. Ese es el verdadero arrepentimiento. Darse cuenta, ¿yo en quién estaba apoyándome? Me estaba apoyando en eso que yo creía que era mi inteligencia, mi astucia, mi capacidad. Eso no es nada. Eso no es nada. Delante de la eternidad, eso no es nada. Por eso, cuando Jesús le decía, cuando Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, Jesús se iba a ir. Si no es para que quedara registrado para nosotros que Dios efectivamente tiene potestad para perdonar los pecados, fue que le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Pero para ello deben meditar sobre esas 2 preguntas. ¿Por qué Jesús hizo esas 2 preguntas? ¿Por qué puso entre esos 2? Es más fácil decirle, tus pecados te son perdonados, o levanta, toma tu lecho y anda. Si no te quedó claro, este video va a estar subido a YouTube. No les puedo decir que dentro de 1 hora, porque el video de ayer está pendiente. El video de ayer no se ha podido subir porque no se grabó. Hoy sí se está grabando y lo podríamos subir en media hora. Pero el de ayer no se grabó. Entonces vamos a tener que subir primero el de ayer y luego subir el de hoy. El de ayer también, quienes lo vieron, saben, estuvo especial porque era la bendición para empezar el año. Mírenlo, dentro de 1 hora más o menos ya va a estar subido a YouTube. Y este otro probablemente mañana ya esté subido a YouTube también.
Nos vemos. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Permite, Señor, que las personas que se conectaron el día de hoy y los hermanos que se conectaron no vivan más para sí mismos, no vivan más para su propia carne, sino para anunciar el Evangelio. Cuán difícil era hace 10 años. Hace 10 años anunciar el Evangelio. Teníamos que alquilar un salón, teníamos que alquilar sonido, micrófonos especiales, silletería, muchas cosas. Era una logística muy grande y hacer volantes, imprimir, repartir. Era muy difícil hacer un seminario bíblico para que asistieran aunque sea 5 o 10 personas. Pero ahora las personas que tienen un celular en su mano pueden grabar un video. Si son justos, pueden grabar un video explicando el Evangelio. Y ese mismo día 100, 200, 300 personas lo pueden ver. Nunca antes se había visto esto. Ahora podemos anunciar el Evangelio como nunca antes se había anunciado. Ten misericordia, Padre, de todos los hermanos, de los que no han recibido la salvación para que reciban la salvación, y de los hermanos para que hallen la salvación de la vida, para que no vivan para sí mismos, sino vivan para ti, porque tú nos compraste con sangre. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y quienes nos visitan. Nuestra cita todos los días es a la misma hora. En ese momento el reloj marca que son las 45. Quiere decir que hace 45 minutos comenzamos. Sí, siempre estamos comenzando a la misma hora, a la hora en punto. A la hora que tú ves en este reloj, menos 45 minutos, mañana es nuestra cita a esa hora, a la hora en punto. Nos vemos. Chao.